La trágica vida y el triste final de Andre the Giant era tan grande que el mundo parecía demasiado pequeño para él. Así comienzan muchas de las historias sobre André René Roussimoff, el hombre que no solo desafiaba las leyes de la genética, sino que también se convirtió en una leyenda viva. Más conocido como André el Gigante, fue mucho más que un luchador profesional o un actor de cine. Fue un fenómeno humano, una figura mítica que caminó entre nosotros como si hubiese salido de una fábula antigua. Su presencia era imponente, su figura inolvidable y su legado eterno. Nacido en Francia el 19 de mayo de 1946, André no tardó en destacar por su tamaño descomunal. Desde niño parecía que el mundo ya no le quedaba, que los espacios comunes eran jaulas estrechas para su cuerpo, cada vez más colosal. No era simplemente alto, era monumental. Medía más de 2,20 metros y pesaba más de 240 kilos. Su inmenso tamaño fue resultado de una rara enfermedad llamada acromegalia, que hacía que su cuerpo no dejara de crecer. Pero con esa condición llegó también una fuerza extraordinaria, una imagen inolvidable y un personaje que el mundo jamás olvidaría. Apodado por muchos como la octava maravilla del mundo, André dominó los cuadriláteros de la lucha libre durante décadas. Recorrió países, llenó estadios y se convirtió en una de las estrellas más reconocidas de la WWF, hoy WWE. Pero no solo brilló en la lucha libre, también dejó su huella en el cine, sobre todo en la película The Princess Bride, 1987, donde interpretó a Fezzik, el gigante bonachón que robó los corazones del público con su ternura y simpatía. Sin embargo, tras su figura legendaria, se escondía un alma solitaria, marcada por el dolor físico constante, la incomodidad diaria y una lucha interna silenciosa. André era un gigante por fuera, sí, pero también por dentro, un hombre sensible, generoso y con una tristeza que solo los grandes conocen. Esta es la historia de su vida, una vida tan trágica como grandiosa, y de su triste final, un viaje al corazón de un ser humano cuya existencia fue demasiado inmensa para este mundo. En una tranquila región campestre de Coulommiers, a unos 60 kilómetros al este de París, Francia, nació el 19 de mayo de 1946 un niño que cambiaría para siempre la manera en que el mundo percibe la grandeza. Su nombre era André René Roussimoff, pero con el tiempo sería conocido por un título que evocaba asombro: la octava maravilla del mundo. Su historia no comenzó en medio de reflectores ni multitudes que coreaban su nombre, sino en el seno de una familia humilde de campesinos. Nada en ese entorno rural hacía presagiar que aquel bebé de 6 kilos se convertiría en uno de los personajes más extraordinarios del siglo XX. Su padre, Boris Roussimoff, era un inmigrante búlgaro, un hombre de trabajo duro y pocas palabras. Su madre, Marianne Stoev, de origen polaco, era de carácter firme, devota y cariñosa. Juntos criaron a 5 hijos en una pequeña granja, donde el trabajo del campo marcaba el ritmo de los días. Desde su nacimiento, André fue distinto. No solo pesó casi el doble que un recién nacido promedio, sino que su crecimiento desde los primeros meses fue descomunal. La ropa no le duraba, los muebles se quedaban pequeños y las miradas curiosas de vecinos y desconocidos empezaban a seguirlo a todas partes. A los 12 años, André ya medía 1,91 metros y pesaba más de 90 kilos. Caminaba entre sus compañeros de escuela como un coloso entre mortales. A pesar de su tamaño, no era un niño agresivo ni rudo. Era más bien callado, tímido y curioso. Le gustaban las matemáticas y las historias que escuchaba de boca de su madre. Pero su niñez no fue fácil.
Ser diferente significaba sentirse aislado, incomprendido y, en muchas ocasiones, observado como un fenómeno. Durante su infancia, André vivió una experiencia que parecería sacada de una novela. Entre los adultos del pueblo que, ocasionalmente, se ofrecían a llevar a los niños en auto hasta la escuela, se encontraba un vecino poco común. Samuel Beckett, el célebre dramaturgo irlandés, autor de Esperando a Godot. Beckett vivía cerca de la familia Rusimov, y como tenía una camioneta lo suficientemente espaciosa, fue uno de los pocos que podía acomodar al corpulento André sin mayores dificultades. Según relatan quienes conocieron la historia, los dos desarrollaron una relación silenciosa pero entrañable, compartiendo viajes matutinos donde raramente hablaban de otra cosa que no fuera su mutua pasión por el cricket. André recordaría años después, en una entrevista televisiva, esos trayectos como momentos de paz en una infancia agitada por su crecimiento imparable. A los 14 años, cuando en Francia terminaba la educación obligatoria, André decidió no continuar con sus estudios. No fue una huida del aula, sino una aceptación madura de su destino: ayudar a su familia. Comenzó a trabajar a tiempo completo en la granja de su padre, donde su tamaño y fuerza lo hacían indispensable. Su hermano Jack contaba que André era capaz de realizar el trabajo de 3 hombres sin dificultad. Levantaba pacas de heno con una sola mano, araba la tierra con energía inagotable y transportaba herramientas que requerían 2 personas. Sin embargo, esa vida rústica no colmaba su espíritu. Se sentía destinado a algo más grande. Antes de encontrar su lugar en el mundo del espectáculo, André también se formó como aprendiz de carpintero y trabajó brevemente en una fábrica que fabricaba motores para empacadoras de heno. Aunque demostraba talento en lo que hacía, ninguna de esas ocupaciones lograba entusiasmarlo realmente. El mundo parecía no estar diseñado para alguien como él. Las herramientas eran pequeñas, las sillas demasiado frágiles, los espacios demasiado estrechos, y aunque su cuerpo parecía una fortaleza indestructible, empezaba a dar señales de que algo no andaba bien. Fue durante una de sus primeras visitas a Japón, en el inicio de su carrera como luchador, que un grupo de médicos le dio por primera vez un nombre a su condición. El diagnóstico fue claro: acromegalia, una enfermedad provocada por un exceso de hormona de crecimiento, causada a menudo por un tumor benigno en la glándula pituitaria. La enfermedad no solo hacía que sus huesos y órganos siguieran creciendo fuera de control, sino que también generaba dolor crónico, presión en las articulaciones y complicaciones cardíacas. Para André, fue un golpe difícil de asumir. Tenía poco más de 20 años y ya sabía que su cuerpo no dejaría de crecer, que cada centímetro adicional podría significar un día menos de vida. A pesar de ello, jamás permitió que el miedo o la incertidumbre lo detuvieran. No buscó tratamiento, ni cirugía, ni terapias, en parte porque no confiaba en la medicina, en parte porque estaba empezando a descubrir que su tamaño, aquel que durante años fue una carga, podría ser su puerta al éxito. Lo que el mundo había visto como deformidad, él comenzaba a transformar en espectáculo. Pero en esos años de juventud, cuando aún no había luces ni aplausos, André era simplemente un muchacho gigante en un pueblo demasiado pequeño para contener su destino. Caminaba por los campos de Molien como un hijo de la tierra, con las manos curtidas por el trabajo y la mirada fija en un horizonte que aún no conocía. Su historia apenas comenzaba, pero el mundo ya había empezado a mirar hacia él, no con lástima, sino con asombro. La historia de André Rusimov no es solo la de un cuerpo fuera de escala, es la historia de un niño que nunca dejó de crecer, ni en estatura, ni en espíritu, ni en fuerza,
un niño que, aunque nacido en la sencillez de una familia campesina, estaba destinado a convertirse en leyenda. A los 14 años, André ya era más grande y más fuerte que cualquier adulto de su aldea. Había dejado la escuela para dedicarse de lleno a las labores del campo, ayudando a su familia en la granja. Su tamaño colosal le permitía realizar el trabajo de varios hombres. Su hermano Jacques afirmaba con orgullo que André levantaba herramientas agrícolas como si fueran de juguete y que su sola presencia bastaba para arriar ganado con facilidad. Era un titán de la tierra, criado entre el olor del heno y el sudor honesto del trabajo rural. Pero la rutina del campo, por más necesaria que fuera, no lograba saciar el espíritu inquieto del joven. Probó suerte en otros oficios, trabajó como carpintero aprendiz, aprendiendo a modelar la madera con manos que apenas cabían en las herramientas. Más tarde, ingresó a una fábrica de motores agrícolas, donde su fuerza era útil, pero sus dimensiones se volvían cada vez más un obstáculo. Las puertas eran bajas, los asientos estrechos, los baños imposibles de usar. André comenzaba a entender que el mundo, tal como estaba diseñado, no era un lugar para alguien como él. A los 18 años, impulsado por el deseo de encontrar algo más allá de los campos de Molière, André tomó una decisión que cambiaría su destino. Se mudó a París. Llegó con lo justo, sin muchas expectativas, pero con una presencia que nadie podía ignorar. Fue en la capital francesa donde conoció a Robert Laguiat, un promotor de lucha libre que quedó asombrado al verlo por primera vez. Laguiat no vio un campesino enorme, vio una atracción imparable. Lo miró y pensó, este hombre es oro puro para el ring. Bajo la tutela de Laguiat, André comenzó a entrenar en las noches, mientras durante el día trabajaba como mudancero, cargando muebles y electrodomésticos que para él no representaban esfuerzo alguno. Fue así como el joven de manos gigantes empezó a forjar su leyenda en el mundo del espectáculo deportivo. Le dieron un nombre acorde a su figura colosal, Jean Ferré, inspirado en un héroe folclórico del norte de Francia, conocido como Grand Ferré. Aquel alias fue el primer paso hacia la mitología. André comenzó a luchar en eventos locales, en gimnasios y ferias regionales. Su sola entrada al ring bastaba para despertar ovaciones. La gente no podía creer que un ser humano de semejante tamaño existiera realmente, pero lo que más impactaba no era su estatura, sino su agilidad. A diferencia de otros luchadores gigantes, Andrés se movía con una gracia que desmentía su peso. Podía saltar, aplicar llaves e incluso ejecutar maniobras aéreas. Algo impensable para alguien de su envergadura. Sus primeros combates fueron televisados en Francia, donde debutó enfrentando a un rival conocido como Le Petit Prince. La imagen era surrealista. Un gigante enfrentando a un luchador diminuto, como si la lucha hubiera salido de un cuento de hadas invertido. Con rapidez, André cruzó fronteras. En 1968, derrotó a Frans van Buiten para coronarse campeón mundial de peso pesado de la FFCP, consolidando su estatus en el circuito europeo. En 1969, viajó al Reino Unido, donde apareció en el famoso programa World of Sport y derrotó a Jim Hussey, padre del futuro luchador Mark Rocco. Las puertas del mundo se abrían para el gigante francés, que ya no era solo una rareza, sino una verdadera estrella internacional. Su ascenso continuó en Alemania, Nueva Zelanda, Australia y el continente africano. En todos los lugares donde se presentaba, agotaba entradas. El público no solo quería ver lucha libre, quería ver a André. Su figura eclipsaba cualquier cartel. Los promotores lo anunciaban como el hombre más grande del mundo o el gigante invencible. En Japón,
Debutó con la empresa International Wrestling Enterprise en 1970, donde fue rebautizado como Monster Rousimov. Allí, junto al luchador Michael Nador, ganó el campeonato mundial en parejas, Iwa World Tag Team Championship. Fue también en Japón donde, por primera vez, un grupo de médicos especializados le informó que padecía acromegalia, el trastorno hormonal que hacía que sus huesos y órganos siguieran creciendo sin control. Aunque André ya lo intuía por su apariencia y por los dolores articulares que comenzaban a aquejarlo, recibir el diagnóstico fue un momento crucial. Sin embargo, lejos de detenerse, decidió aprovechar su condición como una fortaleza, abrazando la identidad del gigante con más determinación que nunca. En 1971, André se trasladó a Montreal, Canadá, donde su carrera alcanzó nuevas alturas. En el Montreal Forum, una de las plazas más importantes de la lucha libre norteamericana, comenzó a llenar estadios cada vez que se presentaba. Allí también empezó a ser conocido como Andre the Giant, nombre que más tarde lo inmortalizaría. En poco tiempo, se convirtió en una sensación mediática. Pero el éxito traía consigo nuevos desafíos. Su tamaño, que al principio fue su mayor atractivo, empezó a ser un problema para los promotores. No había oponentes creíbles que pudieran enfrentarse a él. Nadie quería ver una pelea que pareciera desigual desde el primer segundo. Así nació la necesidad de crear para André un rol especial, el de atracción itinerante. En lugar de encasillarlo en una sola promoción, se transformó en un espectáculo global que viajaba de territorio en territorio, sin agotarse jamás en un solo lugar. Fue entonces cuando Vince McMahon Sr., fundador de la World Wide Wrestling Federation, (WF), vio en André el potencial de una leyenda y lo fichó para su empresa en 1973. Le pidió que dejara de hacer maniobras ágiles como los drop kicks y se comportara como un gigante imparable, una fuerza de la naturaleza que ningún ser humano podía contener. Así, desde los campos franceses hasta los estadios abarrotados de Norteamérica, André Rousimov comenzó a transformarse en mito. Ya no era el campesino que cargaba pacas de heno con una sonrisa tímida. Ahora era el gigante que hacía temblar el suelo a cada paso que daba. Y aunque el mundo parecía cada vez más pequeño para él, su leyenda crecía sin medida. Cuando André pisó por primera vez suelo americano, en 1971, no traía consigo más que una maleta, un cuerpo colosal y una presencia imposible de ignorar. Hasta ese momento, ya había conquistado el público de Francia, Alemania, Japón y Canadá. Sin embargo, en Norteamérica, la industria de la lucha libre profesional estaba a punto de vivir una transformación, y él era la pieza central sin saberlo. Ese mismo año, Vince McMahon Sr., fundador de la World Wide Wrestling Federation, WWF, lo conoció en persona. Para McMahon, era evidente que André no era un luchador común. Su estatura imponente, su fuerza descomunal y su carisma silente eran oro puro. Pero Vince no solo vio a un gigante, vio un espectáculo, una leyenda viva que podía reventar estadios si era bien administrado. Fue él quien tuvo la visión definitiva, transformarlo en un icono mundial. Le sugirió que abandonara el nombre de Jean Ferré y adoptara uno que resonara con fuerza y grandeza. Así nació el nombre que quedaría escrito para siempre en la historia de la lucha libre, Andre the Giant. McMahon no solo le cambió el nombre, también reinventó su personaje. Le pidió que dejara atrás las maniobras ágiles que había perfeccionado en su juventud, como los drop kicks, y que adoptara un estilo más pausado, más imponente. Quería que el público lo percibiera como una fuerza de la naturaleza, una montaña viva que no podía ser movida ni derrotada.
y para proteger ese aura de invencibilidad, McMahon tomó una decisión estratégica. André sería una atracción especial itinerante, no un luchador regular. Durante la década de los 70 y principios de los 80, André viajó sin descanso por todo Estados Unidos y más allá, enfrentando a luchadores locales en cada territorio. No pertenecía a una promoción exclusiva. Era el gigante de todos, el espectáculo que aparecía una o dos veces al año en cada ciudad, generando un frenesí de público que aseguraba entradas agotadas. Su sola presencia era suficiente para que las arenas se llenaran hasta el techo. Los promotores se peleaban por tenerlo. Sabían que con él en cartelera, el evento sería un éxito económico rotundo. Pero había una condición impuesta por McMahon Sr. para proteger el mito. André nunca podía perder limpiamente. Durante casi 15 años, no fue derrotado por pin ni rendición en territorio de WWF. Ese récord, cuidadosamente mantenido, lo convirtió en una figura casi mitológica. Como bien decía el comentarista Gorilla Monsoon, André no ha sido derrotado en más de una década. Aunque perdió algunos combates por cuenta o descalificación fuera de la WWF, dentro del universo que importaba al público masivo, era invencible. Ese estatus lo convirtió en una leyenda que trascendía la lucha libre. Los niños lo veían como un héroe, los adultos como un fenómeno, y sus colegas como alguien a quien respetar y temer. En el ring, André imponía respeto. Aunque las peleas eran guionizadas, todos sabían que si el gigante no estaba de buen humor, las cosas podían volverse reales. Más de un luchador salió maltrecho por intentar sobresalir demasiado frente a él. Como se decía entre bastidores, si André no quiere cooperar, no puedes hacer nada. Uno de los aspectos más interesantes de esta etapa fue que, a pesar de su fama global, nunca fue campeón mundial durante sus años de apogeo. Los promotores sabían que no necesitaba un título para llenar estadios. André era una atracción en sí mismo. Colocar un cinturón en su cintura no habría hecho más que desbalancear la narrativa. ¿Quién creíblemente podría quitárselo? Además, había un factor logístico. Al ser una figura itinerante, no podía permanecer en una promoción el tiempo suficiente como para tener una historia prolongada de defensa del título. Su vida en esta época era un torbellino. Viajaba constantemente, a veces luchando más de 300 días al año. Vivía en hoteles, comía en restaurantes, dormía en camas que siempre le quedaban pequeñas y viajaba en aviones donde tenía que comprar 2 asientos de primera clase solo para medio acomodarse. Nada estaba hecho para alguien de su tamaño. Los baños eran una pesadilla. Las duchas, un ejercicio de incomodidad. Y sin embargo, nunca se quejaba públicamente. En privado, eso sí, comenzaba a cargar con una tristeza silenciosa. Su cuerpo era su pasaporte al éxito, pero también su cárcel. En muchos lugares donde se presentaba, el público no iba a ver lucha libre, iba a ver a André. Eso tenía un costo emocional. Se sentía observado como una rareza, una especie de fenómeno de circo. Algunos lo trataban con cariño, otros con miedo y unos pocos con crueldad. Para combatir la soledad, André comenzó a refugiarse en el alcohol, no por diversión, sino para adormecer el dolor físico y emocional. Se dice que consumía hasta 7,000 calorías en alcohol al día y existen múltiples testimonios de compañeros que lo vieron beber más de 100 cervezas en una sola noche. A pesar de todo, seguía cumpliendo con su público. Nunca cancelaba apariciones y rara vez se quejaba. Era un profesional incansable, un símbolo de dedicación y compromiso, aunque por dentro estuviera desgastándose lentamente. Así fue como André conquistó América, no con títulos ni trofeos,
sino con una presencia que desafió las leyes del espectáculo y la lógica humana. Su imagen, de pie, inmenso, con una sonrisa que apenas cabía en su rostro ancho, se volvió un ícono cultural. No importaba en qué ciudad apareciera, la reacción era siempre la misma: asombro, respeto y un silencio reverente, seguido por un rugido de aplausos. Porque André no solo llenaba estadios, llenaba el alma de quienes lo veían. Representaba algo más grande que la lucha libre, la posibilidad de ser distinto y aún así triunfar. La prueba viviente de que, a veces, las leyendas caminan entre nosotros, aunque necesiten 2 asientos de avión para hacerlo. A los ojos del mundo, André the Giant era un coloso invencible, una fuerza de la naturaleza que arrasaba con quien se cruzara en su camino. Los estadios temblaban con su presencia, las cámaras lo adoraban y el público lo coreaba como si se tratara de un dios. Pero detrás del telón, cuando se apagaban las luces y se cerraban las puertas del camerino, André era solo un hombre que vivía en un cuerpo que le dolía cada segundo del día. Su tamaño, ese mismo que lo convirtió en leyenda, también fue su condena. La vida cotidiana era una lucha constante. Dormir era una odisea. Pocas camas soportaban su peso o acomodaban su altura. En los hoteles tenía que acostarse en diagonal o juntar 2 camas individuales. Las sillas se rompían bajo su peso. Las duchas eran demasiado pequeñas. Los baños, una misión imposible. En los aviones, compraba 2 asientos en primera clase para poder sentarse con algo de comodidad, aunque sus rodillas aún rozaban el respaldo de enfrente. Viajar, algo común para cualquier luchador profesional, se convertía en una pesadilla para André. En Japón, por ejemplo, los taxis solían negarse a llevarlo. En una ocasión, al ver su tamaño, un conductor gritó: «¡No, no, no!» y trató de huir, pero André ya había sujetado el vehículo con sus manos gigantes, y el auto no pudo avanzar. El taxista quedó paralizado por el miedo. No era la primera vez que causaba este tipo de impresión. En otra anécdota, al no caber en el baño del avión, usó un cubo en la parte trasera de la cabina, cubierto con una manta por la tripulación. La incomodidad era constante, la humillación silenciosa. Las dolencias físicas también se acumulaban. Andrés sufría de fuertes dolores en la espalda, las rodillas y las articulaciones, producto de la acromegalia, la enfermedad que causó su crecimiento incontrolado. A medida que envejecía, su cuerpo gigante comenzaba a colapsar. En el rodaje de la película The Princess Bride, ya no podía sostener en brazos a la actriz Robin Wright, que pesaba apenas 50 kilos, sin asistencia. Usaron un arnés escondido y trucos de cámara para simular fuerza. André, que una vez podía levantar a 2 hombres como si fueran niños, ahora tenía que fingir que todo seguía igual. Para escapar del dolor, físico y emocional, encontró refugio en el alcohol. Pero lo de André no era un consumo ocasional, era una forma de automedicarse. Se dice que consumía hasta 7,000 calorías diarias solo en alcohol, una cifra que parece imposible, hasta que uno escucha las historias. Su leyenda como el bebedor más formidable del mundo del entretenimiento se extendió más allá del ring. Sus compañeros de lucha contaban anécdotas con una mezcla de asombro y respeto. Ric Flair, una de las grandes figuras de la lucha libre, juró haberlo visto beber 106 cervezas en una sola noche. Mike Graham y Dusty Rhodes confirmaron que en una velada, André consumió 156 cervezas. En el aeropuerto de Tampa se tomó 108 vasos de cerveza mientras esperaba su vuelo. En un vuelo de Chicago a Tokio, junto a Flair, bebió todo el vodka del avión. En otra ocasión, junto a Hillbilly Jim,
André se tomó 50 de las 56 botellitas de vodka que sirvieron a bordo. Una noche en un bar, pidió 40 vodkas como última ronda, y el camarero se quedó después del cierre hasta que él terminara, alrededor de las 5 de la mañana. También están los rumores. Algunos aseguran que rompió más de 100 autos en su vida, ya fuera por accidente o frustración. Otros cuentan que se involucró en más de 100 peleas fuera del ring, muchas de ellas sin provocación, simplemente por sentirse observado como fenómeno de feria. Nunca perdía. Su fuerza era brutal. Una vez, cuando un hombre en un bar quiso pelear con él, André intentó calmarlo y hasta le ofreció pagarle una bebida. El sujeto insistió, así que André simplemente lo levantó y lo lanzó por el aire, causándole fracturas en varias costillas. Incluso dentro del ring, André podía hacerle la vida imposible a quien no le agradara. Aunque las peleas eran arregladas, si André decidía no cooperar, nadie podía controlarlo. A algunos luchadores que intentaron brillar más de la cuenta, él los aplastó, literalmente, en el ring. Muchos aprendieron por las malas que, si querías salir ileso, debías ganarte su respeto primero. Pero más allá del mito del bebedor insaciable o del gigante indomable, existía un hombre profundamente solo. Era querido por muchos, pero comprendido por pocos. Su tamaño lo hacía único, sí, pero también lo aislaba. No podía ir a cines, ni a restaurantes, sin que la gente lo mirara como una criatura de museo. Muchos lo adoraban, pero pocos lo veían como un ser humano. Esa soledad, mezclada con el dolor crónico y la incomodidad diaria, fue haciendo mella en su espíritu. Algunos allegados contaban que, en la intimidad, André lloraba, que tenía miedo a morir joven, que deseaba tener una vida normal, un hogar, una familia, poder sentarse en una silla sin que se rompiera, abrazar a alguien sin que lo miraran con asombro o temor. A pesar de todo, seguía entregándose por completo a su público. Subía al ring con una sonrisa, daba entrevistas, firmaba autógrafos. Nunca dejaba de ser amable con los niños. Pero cada paso, cada movimiento, le costaba más. Y cuando las luces se apagaban, el gigante volvía a estar solo con sus sombras. La vida de André the Giant fue una mezcla brutal de gloria y tormento. Fue adorado como un dios, pero vivió como un prisionero en su propio cuerpo. El aplauso no apagaba el dolor. Las ovaciones no curaban sus huesos, y las cervezas, por muchas que fueran, no llenaban el vacío de un alma que, como su cuerpo, nunca encontró dónde encajar realmente. Durante más de una década, André the Giant fue considerado un mito viviente en los cuadriláteros. Subía al ring como un coloso invencible, y cada combate parecía más una representación épica que una simple pelea. El público no solo quería verlo luchar, quería presenciar un milagro, ver cómo un hombre de más de 2,20 metros y 240 kilos se imponía con una sola mano, con una mirada, con un paso. A lo largo de los años, André protagonizó rivalidades legendarias que lo consagraron como la atracción más poderosa del mundo de la lucha libre. Una de las más recordadas fue contra Killer Khan, un enfrentamiento que incluso incluyó una historia ficticia sobre una pierna rota en combate. En realidad, Andrés se había fracturado el tobillo accidentalmente al levantarse de la cama, pero la empresa convirtió el incidente en una narrativa para avivar el espectáculo. El clímax de esa rivalidad llegó cuando, recuperado, Andrés regresó con sed de venganza y llenó arenas de costa a costa, enfrentándose a Khan en combates brutales. Otra de sus rivalidades más populares fue contra Big John Studd, un gigante como él, con quien protagonizó una batalla de egos para ver quién era el verdadero gigante de la lucha libre. En WrestleMania Prin,
Los dos se enfrentaron en un Body Slam Challenge. Si André lograba levantar a Stud, ganaría $15,000. Si no, tendría que retirarse. La multitud rugió cuando André lo levantó como si fuera un saco de papas y lo arrojó al suelo. Luego, comenzó a lanzar los billetes al público hasta que el manager de Stud, Bobby Heenan, se los arrebató corriendo. También tuvo una feroz rivalidad con King Kong Bundy, otro peso pesado que intentó ocupar su lugar como el monstruo dominante del ring. Pero nadie podía igualar la mística de André. Él no necesitaba hablar mucho ni realizar grandes acrobacias. Su sola presencia contaba la historia. Nadie era como él. Nadie podía vencerlo. Hasta que llegó Hulk Hogan. Durante años, André y Hogan compartieron ring como aliados. Eran dos titanes del espectáculo, pero con un respeto mutuo que parecía inquebrantable. Sin embargo, en 1987, la narrativa cambió para siempre. En un episodio inolvidable del segmento Piper's Pit, André apareció junto a Bobby Heenan, su antiguo enemigo, y, en un giro sorpresivo, traicionó a Hogan, arrancándole la camiseta y la cruz dorada que llevaba al cuello. Fue un momento impactante. El héroe se convertía en villano y el mundo del wrestling nunca volvió a ser el mismo. La tensión se cocinó durante semanas, hasta que se anunció el combate más esperado de todos los tiempos: André the Giant contra Hulk Hogan en WrestleMania 3. El evento se celebró el 29 de marzo de 1987 en el Pontiac Silverdome de Michigan, ante más de 93,000 personas, una cifra récord para la época. André fue anunciado con un peso de 520 libras, 236 kilos, y aunque en el pasado ya había sido más ágil, en ese momento su cuerpo ya cargaba con los estragos del dolor constante y el desgaste físico. Muchos pensaban que sería su última gran aparición. Tenía una faja ortopédica oculta bajo el traje para sostenerle la espalda. Caminaba con dificultad, pero aún así subió al ring como el titán que siempre fue. Y entonces ocurrió el momento que quedaría grabado para siempre en la historia de la lucha libre. En un instante casi cinematográfico, Hogan levantó a André sobre sus hombros y lo azotó contra la lona. El público explotó en gritos. Ese instante fue conocido como el Body Slam que retumbó en el mundo. Aunque en realidad no era la primera vez que Hogan lo había levantado, ya lo había hecho en 1980 en Shea Stadium. Esta fue la primera vez que lo hizo bajo los reflectores globales del nuevo imperio mediático que era WWF. Hogan ganó el combate con su famoso leg drop y con ello rompió la racha invicta de 15 años que André había mantenido en WWF. El mito del gigante imbatible había caído, pero no sin dejar huella. A partir de ese momento, André entró en una etapa de transición. Su cuerpo ya no respondía igual. El dolor era cada vez más agudo, y los médicos le advirtieron que cualquier movimiento brusco podría costarle la vida. Aún así, siguió participando en el espectáculo. En 1988, protagonizó otro momento polémico cuando, en una nueva lucha contra Hogan, ganó el Campeonato Mundial de WWF, solo para venderlo minutos después a Ted DiBiase, el Million Dollar Man. Fue un giro teatral, una burla al sistema de títulos que desencadenó la vacante del campeonato y más adelante un torneo en WrestleMania 4. Aunque ya no tenía la agilidad ni la energía de antes, André siguió apareciendo en combates y eventos especiales. Formó parte de The Colossal Connection junto a Haku, y juntos obtuvieron los campeonatos en pareja. Pero ya no era el mismo. En WrestleMania 6, André ni siquiera pudo participar activamente en el combate, y al final del evento,
tras perder los títulos, rompió públicamente su vínculo con Bobby Heenan, cerrando simbólicamente su era de villano. Durante sus últimos años en WWF, sus participaciones fueron esporádicas y cada vez más limitadas. En una de sus últimas apariciones, apareció en bastones para apoyar a los luchadores babyfaces desde fuera del ring. Su movilidad era reducida, su voz cansada, pero su presencia seguía siendo magnética, porque aunque el cuerpo de André empezaba a apagarse, el mito seguía vivo. El público lo adoraba, y cada vez que se anunciaba su nombre, miles de personas se levantaban de sus asientos, no por nostalgia, sino por respeto, porque sabían que estaban ante el más grande de todos. En el ring, André fue más que un luchador, fue una era, un símbolo, y aunque cayó ante Hogan, nunca perdió su lugar en el corazón de millones, porque en la lucha libre, como en la vida, no se mide la grandeza solo por victorias, sino por la huella que dejas al marcharte. André el Gigante fue mucho más que una figura imponente en la lucha libre. Su vida no se limitó a los cuadriláteros ni a los estadios llenos de fanáticos coreando su nombre. También brilló en la gran pantalla, donde dejó una huella inolvidable como actor, revelando otra faceta de sí mismo, la de un gigante sensible, gracioso y entrañable, que, lejos de intimidar, enternecía. Su debut en el cine fue en la década de 1970, cuando apareció en películas francesas y en la televisión estadounidense. Su físico lo convirtió en un candidato perfecto para papeles de criaturas mitológicas o personajes gigantescos. En 1976, interpretó a un Bigfoot en la serie The Six Million Dollar Man, El hombre nuclear, una producción de ciencia ficción en la que su tamaño fue aprovechado al máximo para representar al mítico Sasquatch. Luego aparecería en otros programas como The Greatest American Hero, BJ and the Bear, The Fall Guy, e incluso en la serie Zorro, donde su figura seguía generando ese efecto único de fascinación y asombro. En 1984, participó en la película Conan the Destroyer, donde interpretó a Dagon, el dios resucitado en la batalla final de la cinta. Aunque su rostro fue cubierto con una máscara prostética, su tamaño y fuerza quedaron bien reflejados en esa escena épica junto a Arnold Schwarzenegger. También tuvo una aparición en la comedia romántica Mickey y Maude, donde fue acreditado como André Rosimov. Sin embargo, el papel que lo marcó profundamente y que él mismo consideró su favorito fue el de Fezzik en la película The Princess Bride, 1987. En esta historia de aventuras, amor y humor, André interpretó a un gigante bonachón que formaba parte de un trío de bandidos, junto al espadachín Inigo Montoya y el astuto Vizzini. Lejos de representar un monstruo aterrador, Fezzik era un personaje amable, ingenuo y protector, que rápidamente se robó el corazón de los espectadores de todas las edades. Durante el rodaje de la película, André ya sufría un dolor físico constante. Le costaba moverse, tenía que usar una faja para soportar la espalda, y muchas escenas debieron ser adaptadas para que pudiera participar sin lastimarse. No podía siquiera levantar en brazos a Robin Wright, la actriz que interpretaba a la princesa Buttercup, por lo que se utilizaron efectos prácticos y plataformas ocultas. Pero lo que André no podía ofrecer en agilidad, lo entregaba en carisma y ternura. Su voz suave, su risa auténtica y su mirada de niño grande hicieron que el personaje trascendiera el guión. Fezzik no era un papel, era André mostrándose tal como era en su esencia más pura. Lo que pocos saben es que André tenía un vínculo emocional profundo con esa película.
Según el luchador Lanny Poffo, durante años, André organizaba veladas con sus amigos luchadores en las que proyectaba The Princess Bride en GHS una y otra vez, mientras les servía comida, bebida y les preguntaba con una sonrisa tímida, ¿les gustó mi actuación? Era una forma de compartir algo suyo, un momento de orgullo genuino en medio de una vida llena de luchas internas y físicas. Ese personaje no era solo un rol, era la única vez en su vida que se sintió mirado con amor y no con morbo. El impacto de André como actor fue tan sincero que la industria lo adoraba, no por su talento actoral en términos técnicos, sino por lo que representaba, una dulzura inesperada dentro de un cuerpo colosal. En los sets de filmación no había quien no quisiera tomarse una foto con él, escuchar una historia o simplemente compartir un momento. Lo trataban con una mezcla de respeto y afecto, lo que contrastaba fuertemente con el modo en que el mundo exterior muchas veces lo miraba como un espectáculo ambulante. Esa dualidad lo acompañó siempre. Sus compañeros de lucha libre hablaban de él con una mezcla de admiración, miedo y cariño. Algunos decían que podía aplastar a cualquiera con una mano, pero también que era el primero en consolar a un joven luchador nervioso antes de subir al ring. Lo mismo ocurría en el cine. Quienes compartieron escenas con él no hablaban tanto de su tamaño, sino de su calidez humana. Robin Wright lo describió como una presencia enorme, pero con alma de poeta. Mandy Patinkin, quien interpretó a Inigo Montoya, recordaba que André nunca se quejaba, aunque se notaba que cada paso le dolía. El público, por su parte, sentía una mezcla difícil de describir: fascinación, compasión y ternura. Lo admiraban como figura, lo respetaban como luchador, pero lo amaban como personaje. En Fezzik, los espectadores vieron algo que muchas veces el mundo le negaba a André: la humanidad detrás del mito. Esa película, con su historia de cuentos de hadas y finales felices, ofreció a André su único rol donde no fue temido ni señalado, sino querido sin reservas. Le permitió entrar en los hogares y corazones de millones de personas como algo más que el hombre más grande del mundo. Fue Fezzik, el amigo fiel, el protector tierno, el gigante que solo quería pertenecer. En los años siguientes, André hizo algunas pocas apariciones más en televisión y cine. Su última participación fue en la película Trading Mom, que se estrenó en 1994, un año después de su muerte. Fue un pequeño papel como el gigante del circo, irónicamente, justo el rol que tanto había intentado evitar toda su vida, el de atracción de feria. Pero su legado no terminó ahí. Cada vez que The Princess Bride se transmite, hay una generación nueva que descubre su magia. Cada vez que alguien menciona al gigante bueno, hay una memoria que se activa. Porque André, más allá de los títulos y las batallas, fue un alma enorme atrapada en un cuerpo aún más grande, y el cine le dio el regalo de mostrar esa alma al mundo. En las pantallas, no necesitaba ganar ni aplastar a nadie, solo tenía que ser él mismo, y con eso bastaba para conmover. A lo largo de su vida, André the Giant fue un símbolo de fuerza descomunal, una figura que parecía inmune al paso del tiempo. Pero como todo ser humano, incluso aquellos que caminan como leyendas, el desgaste del cuerpo y del alma terminó por alcanzarlo. Desde joven, Andrés sabía que su condición, la acromegalia, no era solo un don físico, sino también una sentencia silenciosa. Esta enfermedad, producto de un tumor en la glándula pituitaria, hacía que sus huesos, órganos y tejidos crecieran sin control. Los médicos, en distintos momentos de su vida, le ofrecieron tratamientos. Algunos incluían cirugía para extirpar el tumor.
otros terapias hormonales para frenar su crecimiento. Pero André siempre se negó, parte por desinterés, parte por temor y en gran medida por orgullo. No quiero que me traten como si estuviera roto, llegó a decir según algunos allegados. Para él, aceptar un tratamiento era aceptar que su cuerpo, aquello que lo hizo famoso, que le dio identidad, era un problema. Su cuerpo era su casa, su carta de presentación, su instrumento de trabajo. Modificarlo o arreglarlo era como negarse a sí mismo. Y así, año tras año, prefirió el silencio médico a la posibilidad de curarse. Pero ese silencio tenía un precio. Durante el rodaje de la película The Princess Bride, en 1987, su estado físico ya era alarmante. No podía sostener en brazos a la actriz Robin Wright. Necesitaba una faja ortopédica para mantenerse de pie. Caminaba con dificultad y, aún así, se negaba a pedir ayuda. En el set se lo veía sonreír, contar chistes, bromear con sus compañeros. Pero cuando las cámaras se apagaban, su respiración se volvía pesada y sus movimientos eran lentos, arrastrados. El dolor de espalda lo acompañaba día y noche, como una sombra inquebrantable. Más allá del sufrimiento físico, el dolor emocional también fue creciendo. Andrés sentía que ya no era un hombre, sino una atracción ambulante, una figura vista con asombro, sí, pero también con morbo. A veces siento que no me miran a los ojos, solo me miden. Habría confesado en privado. Esa sensación de ser observado como un fenómeno de circo lo atormentó durante años. Era amado por millones, pero muchas veces se sentía profundamente solo e incomprendido. Los hoteles no tenían camas que lo soportaran. Los baños eran imposibles de usar. Las puertas siempre demasiado estrechas. Cada vuelo en avión era una batalla contra la incomodidad y la humillación. Incluso en los momentos más íntimos, como sentarse a cenar con amigos o usar un baño público, su tamaño era una barrera constante entre él y la normalidad. A todo esto se sumaba una agenda de trabajo implacable. A pesar de su deterioro físico, Andrés siguió luchando, no porque quisiera, sino porque estaba obligado por contrato. Muchos de sus combates en los últimos años eran meras apariciones simbólicas. Subía al ring, apenas participaba, y dejaba que su compañero hiciera la mayor parte del trabajo. Pero aún así, se presentaba. Siempre cumplía. Una mezcla de factores lo forzaba a continuar. Por un lado, los contratos firmados con promotores, que exigían su presencia. Por otro, la necesidad económica, a pesar de haber ganado mucho dinero. André, generoso hasta el extremo, solía gastar enormes cantidades en fiestas, bares, propinas, viajes y atenciones a sus amigos. Nunca pensaba en el futuro. Vivía el momento, quizás consciente de que el futuro para él no sería largo. También existía un tercer factor más profundo, la necesidad de sentirse útil, de no desaparecer. Si se alejaba del ring, si dejaba de presentarse ante el público, ¿qué quedaba de él? ¿Quién era Andrés sin los aplausos, sin los flashes, sin el asombro de los niños al verlo entrar a la arena? Para combatir el dolor físico y la angustia emocional, Andrés se refugió aún más en el alcohol. Lo que comenzó como un modo de relajarse después de los combates se transformó en un hábito compulsivo. Su tolerancia era legendaria. Se dice que podía beber 40 copas de vodka sin pestañear, que una vez tomó 156 cervezas en una sola noche, que en los aviones acababa con todo el suministro de licor. No era por placer, era por necesidad. Era, en muchos sentidos, su única forma de anestesia. Sus amigos lo notaban cada vez más cansado, más lento, más apagado. Algunos intentaron intervenir, ofrecer ayuda, recomendarle médicos,
Pero Andrés sonreía, agradecía y no cambiaba nada. Seguía adelante con la misma determinación que lo llevó a ser una estrella mundial, pero ahora su lucha era contra el tiempo. En sus últimos años, André fue reducido a una presencia ceremonial. Hacía apariciones en eventos especiales, a veces ayudando a luchadores más jóvenes, otras veces simplemente saludando al público. Caminaba con bastón o apoyado en muletas. En su última gira por Japón, tuvo que ser asistido constantemente para subir y bajar del ring. Ya no era el titán que asustaba con una sola mirada. Era una leyenda viviente que empezaba a despedirse. Sin embargo, nunca perdió su dignidad. Jamás permitió que la compasión se transformara en lástima. Incluso con el cuerpo destruido, mantenía el espíritu de showman. Sonreía, saludaba, firmaba autógrafos, aunque por dentro su corazón ya estaba cansado. La caída de André no fue repentina, fue lenta, silenciosa, cargada de resignación y tristeza. No fue una derrota frente a un rival, sino una rendición ante su propia humanidad. El gigante no cayó en el ring, sino fuera de él, donde la lucha era contra la soledad, el dolor y la negación de una realidad que se volvía cada vez más difícil de ignorar. Pero incluso en su caída, André fue inmenso, porque nunca se rindió, nunca se escondió, enfrentó su destino con el mismo coraje con el que enfrentó miles de combates, y aunque su cuerpo se quebraba, su leyenda seguía creciendo. A comienzos del año 1993, André the Giant volvió a su tierra natal, Francia, para un viaje que no estaba motivado por contratos ni combates, sino por un motivo mucho más íntimo y doloroso: el fallecimiento de su padre, Boris Rusimov, aquel hombre robusto, de pocas palabras, que había criado a André en los campos de Coulommiers, había partido de este mundo. Y el gigante, a pesar de todo el cansancio físico que arrastraba y el deterioro visible en su salud, quiso estar allí para despedirlo. Fue un viaje cargado de emociones. Hacía tiempo que no regresaba a Francia. Su vida había transcurrido entre hoteles, estadios y sets de filmación, pero había algo inquebrantable en el vínculo con su familia, sobre todo con sus raíces campesinas. Volver al pueblo era volver al origen, volver al niño que alguna vez fue. Después del funeral, André decidió quedarse unos días más en París. Se alojó en el Hotel de la Tremoille, un establecimiento elegante pero tranquilo, lejos del bullicio mediático. Era un hombre agotado. Su cuerpo, con apenas 46 años, parecía el de alguien mucho mayor. Su corazón ya no podía más, aunque él no lo supiera o no quisiera saberlo. El 27 de enero de 1993, André fue encontrado sin vida en su habitación del hotel. Había muerto mientras dormía, víctima de un fallo cardíaco congestivo provocado por un exceso de líquido acumulado alrededor del corazón. El gigante, que había enfrentado a miles de rivales sobre el ring y desafiado los límites físicos de la biología humana, había caído en silencio, sin testigos, sin cámaras, sin aplausos. Murió solo, en paz, en su tierra. La noticia conmovió al mundo. Los medios no tardaron en anunciar su fallecimiento y los tributos comenzaron a llegar desde todos los rincones. Fanáticos, luchadores, actores, cineastas y periodistas expresaron su dolor por la pérdida de una figura que, más allá del espectáculo, había tocado el corazón de millones. Sin embargo, como suele ocurrir con los personajes de leyenda, no tardaron en surgir rumores y versiones confusas sobre sus últimas horas. Algunos medios afirmaron que André fue hallado rodeado de botellas vacías, sugiriendo que había muerto tras una última noche de excesos. Otros decían
que había sufrido una sobredosis de medicamentos mezclados con alcohol. Estas versiones fueron desmentidas categóricamente por sus familiares y amigos cercanos, quienes insistieron en que André, aunque sí bebía, no murió producto del alcohol, sino de una condición médica que había avanzado sin tratamiento durante años. El diagnóstico final fue claro: su corazón, ya debilitado por la acromegalia y los años de exigencia física extrema, no resistió más. El exceso de líquido en su organismo había comprometido el funcionamiento del sistema cardiovascular. André murió tal como vivió, cargando un cuerpo descomunal con una voluntad aún más grande. Su hija, Robin Christensen Rusimov, recibió la noticia desde Estados Unidos. Aunque no tenía una relación cercana con su padre, resultado de la vida nómada y complicada que André llevó, su pérdida fue igualmente impactante. El mundo no solo había perdido a una figura del entretenimiento, sino a un símbolo de diferencia, de resiliencia y de humanidad. André no quiso un funeral tradicional. Según su voluntad, su cuerpo fue incinerado en EEU y sus cenizas esparcidas en su rancho de Carolina del Norte, un lugar que había comprado años atrás, buscando algo de paz en medio del caos. Allí, en esa tierra silenciosa y verde, el gigante encontró su último descanso. La noticia de su muerte dio la vuelta al mundo. Programas de televisión le dedicaron especiales. La prensa deportiva lo recordó con respeto y admiración. La WWE, antes WWF, lo homenajeó con un tributo póstumo y, ese mismo año, lo convirtió en el primer miembro del Salón de la Fama, inaugurando así una tradición que se mantiene hasta hoy. Los luchadores con los que compartió ring, Hulk Hogan, Ric Flair, Randy Savage, Ted DiBiase, lo recordaron no solo como rival o compañero, sino como un hombre bueno, un profesional entregado y una presencia imponente que nunca será igualada. Bobby Heenan, su manager en pantalla y gran amigo fuera del show, dijo entre lágrimas: «Nunca habrá otro como André. Él era especial, un verdadero gigante, pero también un ser humano con corazón». Más allá de los homenajes oficiales, fue la gente, los fanáticos, los que lo vieron en vivo, los que lo conocieron por películas, los que se sorprendieron con su historia, quienes mantuvieron viva su memoria. Durante años, murales, camisetas, documentales y figuras de acción continuaron celebrando su legado. HBO produjo un emotivo documental que exploró su vida y sus luchas internas, y en cada WrestleMania, de algún modo, su nombre sigue siendo evocado como una leyenda eterna. La historia de André terminó como había comenzado, en silencio, lejos de los reflectores, pero con una grandeza imposible de ignorar. No necesitó morir sobre el ring para convertirse en mito. No necesitó trofeos ni discursos para dejar huella. Su vida con todos sus matices, gloria, dolor, amor, soledad, risas y lágrimas, fue su verdadero legado. El niño que nunca dejó de crecer, el hombre que vivió en un cuerpo demasiado grande para este mundo, el gigante que, incluso en su final solitario, logró lo que muy pocos consiguen: ser inolvidable. La historia de André René Roussimoff, conocido mundialmente como André the Giant, no terminó con su muerte en una habitación de hotel en París. Al contrario, su partida fue solo el cierre de un capítulo. Lo que vino después fue la consolidación de su mito, la inmortalización de su figura y el reconocimiento de un legado que trasciende generaciones. Apenas unos meses después de su fallecimiento, en 1993, la WWE, antes WWF, tomó una decisión sin precedentes: crear su Salón de la Fama y hacerlo comenzando con un solo nombre, el de André the Giant. Fue el primer ingresado, el fundador simbólico de ese espacio reservado para las leyendas.
Ningún otro luchador podría haber inaugurado esa lista. André no solo había dominado los cuadriláteros durante más de 2 décadas, sino que había cambiado para siempre la percepción pública del wrestling, llevándolo del circo deportivo al entretenimiento global. Con el paso de los años, su nombre se convirtió en sinónimo de lo inalcanzable, lo inmenso, lo icónico. Se le dedicaron estatuas, documentales, videojuegos, cómics y homenajes en los mayores eventos de lucha libre del mundo. En 2014, la WWE instauró la Andre the Giant Memorial Battle Royal, un combate anual celebrado durante WrestleMania en su honor, donde jóvenes talentos compiten no solo por una victoria, sino por el privilegio de alzar el trofeo con su silueta. Pero su influencia no se limita al mundo del ring. La película The Princess Bride, donde interpretó a Fezzik, sigue transmitiéndose año tras año, conquistando nuevas generaciones que descubren en su personaje a un gigante gentil, tierno y divertido. Para muchos espectadores jóvenes, Fezzik fue el primer gigante al que no temieron, sino al que amaron con una sonrisa. Fue, sin saberlo, el puente entre la monstruosidad física y la nobleza emocional, un regalo que André ofreció sin filtros, sin actuación forzada. Él era así. Los documentales y biografías sobre su vida también ayudaron a redescubrir al hombre detrás del mito. En 2018, HBO lanzó un aclamado documental titulado André el Gigante, producido por Bill Simmons y WWE, que retrató con profundidad su vida, sus éxitos, sus luchas internas y su trágico final. Por primera vez, el gran público pudo ver no solo al gigante sobrehumano, sino al ser humano sensible, solitario y dolido que se escondía tras esa risa contagiosa y esas manos enormes. También su hija, Robin Christensen Rousimov, ha jugado un papel importante en preservar su memoria. Aunque su relación con André fue limitada, fruto de la vida nómada y sacrificada de su padre, ella ha hablado públicamente sobre él con dignidad y respeto. Ha participado en convenciones, tributos, entrevistas y proyectos enfocados en reivindicar al hombre detrás del mito, asegurando que el mundo recuerde a André no solo por su tamaño, sino por su corazón. En lo cultural, André ha dejado una huella profunda. En los años 90, el artista callejero Shepard Fairey creó una serie de pegatinas, camisetas y murales con la frase Andre the Giant has a pose, que más tarde evolucionó en la famosa campaña Obey. Sin buscarlo, Andrés se transformó también en ícono del arte urbano y de la contracultura, una figura que representaba la resistencia, la diferencia, lo inabarcable. Hasta hoy, su rostro aparece en murales, afiches y obras de arte callejero en ciudades de todo el mundo. Y es que André representa algo que va mucho más allá del deporte, del cine o de la fama. Representa la idea de que, aunque uno sea distinto, puede encontrar su lugar, que, incluso con un cuerpo descomunal y una vida llena de obstáculos, se puede dejar una marca positiva, que, aunque se cargue un peso invisible, se puede sonreír, inspirar, emocionar. Muchos lo recuerdan como un coloso que bebía 100 cervezas en una noche, como el luchador que no fue vencido en 15 años, o como el gigante al que Hulk Hogan levantó en WrestleMania 3. Pero quienes lo conocieron de verdad, sus amigos, colegas, compañeros de rodaje, lo recuerdan como un hombre gentil, generoso, de pocas palabras y una bondad que no cabía en su cuerpo. En un mundo que lo veía como un fenómeno, Andrés siempre intentó ser simplemente un hombre, uno que soñaba con vivir tranquilo, con formar una familia, con sentarse en una silla sin romperla. Su tragedia no fue haber sido distinto, sino haber vivido en un mundo que nunca estuvo preparado para alguien como él. Y, sin embargo,
Con cada aplauso, cada carcajada, cada niño que se acercaba sin miedo, él ganó su propia lucha, no por títulos ni récords, sino por su capacidad de conmover, de inspirar, de permanecer. Hoy, más de 3 décadas después de su partida, André the Giant sigue siendo recordado con amor, admiración y respeto. Su historia se cuenta como una fábula moderna, con sus luces y sombras, su gloria y su dolor. Es la historia de un hombre demasiado grande para este mundo, pero lo suficientemente noble como para no dejarse devorar por él. Y quizás por eso, André no solo fue gigante de cuerpo, fue gigante de espíritu, gigante de corazón y gigante en la memoria de todos quienes lo vieron caminar, aunque sea una vez, sobre esta tierra.